Juan capítulo 14, leemos los versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios. Bueno, estamos hablando de camino, la verdad y la vida. Estábamos hablando desde hace 2 semanas acerca de este pasaje donde el Señor Jesucristo nos habla de que Él es el camino y la verdad y la vida, pero que hay un contexto, hay una revelación que hace que las palabras de Jesús cobren un significado mayor y profundo. Y como decía el apóstol Pablo, a mí no me es molesto repetir estas cosas y para vosotros es ganancia. Así también yo les comento que vamos a repetir un poco acerca de lo que hemos venido diciendo acerca del camino, la verdad y la vida, que es el Señor Jesucristo. Dios en el Antiguo Testamento mandó a construir un tabernáculo que es un modelo, que es una maqueta, que es una representación de el tabernáculo real donde Él habita en el cielo. Y Dios quería que nosotros conociésemos ese tabernáculo para que pudiésemos tener una idea clara y concreta de cómo es el cielo. De tal manera que cada ser humano que vive en ignorancia acerca de las cosas de Dios, vive en ignorancia voluntariamente. Ignora voluntariamente el camino, ignora voluntariamente la vida, ignora voluntariamente la verdad. Miren que aquí Jesús le dice a los discípulos: conocen el camino, y aún Tomás sigue diciendo: yo no conozco el camino. Pues yo quiero decirte en esta mañana que si Jesús dice que tú conoces el camino, es porque lo conoces, y que no vamos a tener excusa alguna, porque Dios ha revelado el camino, ha revelado la verdad, ha revelado la vida, y ha revelado el lugar de su morada, y ha revelado el deseo de su corazón de que tú estés allá con Él. Ese es el deseo del corazón de Dios. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no hubiese morada para ti, dice el Señor, en la casa de mi Padre, yo ya te lo hubiera dicho. Pero si me voy, no me voy para estar lejos de ti, dice el Señor. Me voy para prepararte un lugar. Y tú sabes cómo ir, y tú sabes cómo llegar, porque tú conoces el camino. De tal manera que el camino al Padre está claro, porque el camino al Padre es el Señor Jesucristo. Él abrió el camino, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y esto estaba representado muchísimos años antes de que Él lo dijera en el tabernáculo, que estaba conformado por 3 secciones y cada una tenía una puerta. La primera sección, que es la sección del atrio, tiene una puerta y esa puerta se llama el camino. La segunda sección, que inicia en el lugar santo, ahí donde está esa carpa más oscura, cubierta de esas pieles de tejones, allí esa primera puerta para ingresar al lugar santo se llama la puerta de la verdad. En la puerta de más al fondo, en la mitad de los 2 compartimentos, hay otra puerta que se llama la vida, que conducía al lugar santísimo. Entonces tenemos las 3 partes del lugar de la morada de Dios: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y 3 puertas que son el camino, la verdad y la vida. En la primera puerta, cuando se entraba al atrio, se
encontraba de primero frente a la puerta sin que pudiésemos seguir de largo. Y yo quiero que tú entiendas esto, porque es que hay una disposición. Hermanos, estudiar todo este asunto del tabernáculo es estudiar la casa de Dios, es estudiar el carácter de Dios, es estudiar el carácter de Cristo. Cuando entrabas a la primera puerta, que es la puerta del camino, en aquel modelo del cielo que Dios hizo llamado tabernáculo, que Dios ordenó hacer, lo primero que te encontrabas y de frente, o sea que no podías avanzar, no podías seguir de largo. Aquí los muebles no estaban a los lados, los muebles estaban de frente. Tú tenías que chocarte con el altar de bronce, el altar del sacrificio. Allí tenía que morir la víctima por el pecado. Y ese altar que estaba frente a la entrada era un altar que le mostraba al judío una gran realidad que es necesaria que tú conozcas, o que al atravesar la puerta del camino para ir al Padre es la primera realidad con la que te vas a enfrentar. ¿Y sabes cuál es esa realidad? Que tú eres pecador. Que tú eres pecador. Que tú eres pecador. El altar del sacrificio, lo que le proclama, lo que le grita a la persona que está intentando por el camino correcto que es Cristo llegar a Dios, ese altar lo primero que le dice es: tú eres pecador. Y la única forma de pagar por tu pecado es con muerte. La paga del pecado es muerte. La última vez que hablé de muerte, una señora se fue de aquí asustada. Pero la paga del pecado es muerte. Está escrito. Y no solamente está escrito, es que es una realidad. Aquí todos nos vamos a morir. Y la muerte entró por causa del pecado. La muerte entró por causa del pecado. Así que cuando nosotros nos acercamos a Dios, la primera cosa que Dios nos dice es que la paga del pecado es muerte. Y por eso el judío se enfrentaba con un altar donde tenía que ser sacrificado un animal como sustituto de su propia vida. Y Dios le mostraba: yo en mi misericordia y en mi gracia acepto esta víctima como sustituto de tu propia vida. Y esa víctima o ese cordero como un sustituto de la vida del pecador, que el pecador tenía que pagar con su vida, pero Dios aceptaba esa ofrenda sustituta, una víctima que asumía ese papel, que pagaba ese precio en su lugar. Ese cordero era símbolo, representación del gran Cordero de Dios que es Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es que Jesús es la puerta, porque Él es el sacrificio perfecto que puede lavar todo tu pecado, que puede limpiar toda tu maldad, que puede saldar toda tu deuda y que puede presentarte limpio para que pases directamente al altar de bronce, a la fuente de bronce, un lugar donde había agua, para que los sacerdotes limpiaran sus manos y limpiaran sus pies. Una vez que Cristo con su sangre te limpia de todo pecado y arranca de ti toda maldad, purifica tu vida, tu conducta y tu caminar. Jesús dice: vengan a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Vengan a mí, si tus pecados son rojos como las granas, yo los puedo hacer blancos como la lana. Pero en ese altar de bronce donde murió el Señor Jesucristo, tienes que morir tú también en tu pecado. Tienes que morir tú también a tu pecado. Por eso el altar de bronce simboliza que la persona se identifica con Jesús en su muerte. Altar se llama matadero y es el lugar de la oración, es el lugar donde nos humillamos como Isaías y decimos: ay de mí que soy pecador, porque habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. El altar de bronce es el altar donde yo me uno a Cristo y reconozco mi pecado y reconozco mi maldad y lucho contra ese pecado hasta hacerlo morir. No sé cuántos de ustedes han visto, creo que todos,
la película de La Pasión de Cristo, que comienza con una escena que a mí me encanta porque ministra mucho mi vida y ministra mucho mi corazón. La escena del Getsemaní. ¿Sabes que Jesús no venció al pecado en la cruz? En la cruz estaba consumando su victoria. Jesús venció en el Getsemaní, porque él en el Getsemaní, y hace algún tiempo compartí un estudio de el gran teólogo Jonathan Edwards, que estudiaba la pasión de Cristo en el Getsemaní. ¿Por qué causa, por qué razón su agonía fue tan fuerte que sudaba gruesas gotas de sangre? ¿Por qué causa? Y haciendo un estudio profundo de las Escrituras, vamos a darnos cuenta que en el Getsemaní el Padre le mostró al Hijo todo el dolor y el sufrimiento que estaba delante de él. Le mostró la agonía de la cruz, le mostró los sufrimientos del Calvario, le mostró todo lo que tenía que padecer por una humanidad que lo rechazaba, que lo despreciaba, que lo ignoraba, que lo maldecía. Él pudo ver en el Getsemaní la muchedumbre y la turba que se burlaba de él. Y él sabía que por esa turba y por esa gente perversa tenía que sufrir todo lo que iba a sufrir. Por eso es que él le dice al Padre: si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y allí en ese Getsemaní fue que Cristo murió a su carne, murió a su yo, murió a su instinto de su supervivencia y se consagró como un hombre perfecto, como un hombre obediente hasta la obediencia de la muerte de cruz. Allí el Señor Jesucristo alcanzó la perfección, como dice la carta a los Hebreos. Habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de suprema salvación para todos. Pero tuvo que haber llegado ahí, a ese momento de la perfección. Y todos los creyentes que hay en la Biblia y todos los creyentes que han llegado primero que nosotros, la nube de testigos de la que habla el libro de Hebreos, todos los que ya han llegado, los que están en las gradas esperando que nosotros lleguemos, todos han ido a ese altar, comenzando por Abraham, que lo que más quería él, lo que más amaba él en la tierra, era a su hijo Isaac. Y él nos enseña de primera mano el camino que el Salvador trazaría para todos aquellos que son de Cristo. Porque es que hoy está de moda decir que son de Cristo sin conocer su cruz, sin conocer su sangre, sin conocer su sacrificio. Bocas sucias que blasfeman el nombre de un Jesús que nunca han conocido. Pero los que de verdad han conocido a Cristo y los que de verdad han caminado por la senda que Él dejó, han ido a ese altar a morir a su orgullo, a morir a su egoísmo. Se han rendido y en vez de declarar, y en vez de decretar, y en vez de visualizar, se han postrado como el Rey de Reyes y Señor de Señores se postró un día y dijo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si tú no has llegado allá, tú no puedes seguir avanzando en esta tierra. La vida cristiana no consiste en obligar a Dios a que haga lo que tú quieres. La vida cristiana no consiste en que Dios te prospere, te bendiga y te dé todo lo que a ti se te antoja. Él es Rey y Él es Señor. La vida cristiana consiste en que tú obedezcas la palabra de Dios, en que tú rindas ese orgullo y llegues al altar donde Él llegó, entregando su vida, y rindas allí por lo menos tu voluntad. Y dejes de reclamar, y dejes de quejarte, y dejes de exigir. Y puedas decir como lo dicen todos, que se haga tu voluntad. Y puedas decir como Pablo: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Por eso es que yo te pregunto: ¿a cuál altar vas tú?
que cuando uno entra por la puerta del camino, que es el Señor Jesucristo, con lo primero que se encuentra es con un altar donde debes morir. Donde debes morir. Y si hay alguno aquí que viene de alguna iglesia de la prosperidad, que ha escuchado toda esa basura, que ha escuchado todo ese engaño, que ha escuchado todo ese evangelio falso y anatema, yo te quiero decir que el único camino que existe para la gloria es el camino de la cruz. No hay gloria sin cruz. Y te puedes pasar años diciendo que eres cristiano y sientes que siempre eres un fracasado, que nunca has logrado nada, porque no has ido a la cruz con Jesús. De primero vamos a la cruz. De primero morimos al yo. De primero morimos al orgullo. De primero Dios nos sacrifica. Y dice, aquí está ese tu hijo, Isaac. Sacrifícamelo a mí. Pero es que Él es el todo para mí. Él es mi ministerio, Él es mi gloria. Él es todo, sí, por eso mismo. Por eso mismo. Y Abraham se levantó de mañana y ya sabemos lo que hizo. Ya sabemos lo que hizo. Y siempre repito eso porque es que ese es el altar donde todos nosotros tenemos que ir. Y entre más nos demoremos, más se estanca la obra de Dios. Entre más gente terca, caprichosa, quejumbrosa, criticona, problemática y carnal, más difícil avanza la obra de Dios. La obra de Dios avanza con hombres y mujeres que se han rendido a la voluntad de Cristo. Que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Bueno, y pasando por el altar y lavando las manos y los pies, pasan por la puerta de la verdad. Y en la puerta de la verdad nos esperan a lado y lado, nos esperan dos elementos. A la izquierda tenemos el candelero de oro, que era muy grande, mucho más grande que eso, y del otro lado la mesa con los panes de la proposición. El candelero es la luz del Señor Jesucristo. El candelero es la luz de su verdad. Él nos alumbra con su luz, con su verdad. Y nosotros podemos percibir el mundo como lo percibe Dios. La mesa que tenía los panes de la proposición es la mesa que tiene el alimento de la palabra de Dios y que trae satisfacción al hombre. Al hombre que busca satisfacción. ¿Dónde buscamos la satisfacción? Antes de que lleguemos a Dios, antes de que lleguemos a Cristo, buscamos satisfacción, qué sé yo, en el dinero, en las amistades, en la droga, en el sexo, en el alcohol. No, pero también lo buscamos en la prosperidad. También buscamos satisfacción en la carrera, en la profesión, en el negocio, en el esposo, en la esposa, y por eso es que se acaban los matrimonios. Es que yo me casé para ser feliz. No, señor. No, señor, el matrimonio no hace feliz a nadie. Es más, el matrimonio se le daña la felicidad a la gente. Así que si su felicidad no es fuerte, el matrimonio la va a acabar. Mire, hermano, el matrimonio no hace feliz a nadie. Déjense de eso. Uno se casa para hacer feliz a la otra persona y si no, está equivocado. Está jugando al juego equivocado. Por eso es que los matrimonios se acaban. Usted demanda de un ser humano que todavía no es feliz que lo haga feliz a usted. Hermano, ningún ser humano lo va a hacer feliz a usted porque los seres humanos son imperfectos. Y en la medida en que usted se une a seres humanos imperfectos, sus imperfecciones lo van a lastimar. Así que olvídese. El matrimonio tampoco satisface. La plata tampoco satisface. Lo que pasa es que todos los pobres creen que sí. Si los ricos les contaran que no. Pero no, nadie quiere preguntar. Yo quiero experimentar porque a mí sí. Todos los ricos están amargados. Pero el pobre dice, no, yo quiero ser rico porque es que por eso es que yo estoy amargado. No, hermano. La gente está amargada porque no tiene a Dios. Porque Dios es la fuente de la vida y de la verdad. Y sin eso no tenemos nada. Entonces, una vez que pasamos al lugar santo por la puerta de la verdad, nos queda al fondo una puerta que se llama la vida. De esa puerta es que vamos a hablar hoy.
Mire qué lindos nombres de la vida, ¿cierto? ¿Cuántos filósofos hablando de la vida? ¿En qué consiste la vida? La vida consiste en esto, la vida consiste en lo otro. Aquí hay una puerta que es Jesús y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero qué interesante colocar cosas delante de una puerta, ¿cierto? ¿Quién coloca cosas delante de una puerta? Por lo general las puertas deben estar despejadas porque se supone que la puerta es para que alguien pase por ahí, ¿cierto? ¿Y a quién se le ocurre poner una mesa delante de una puerta? A Dios. Porque tiene algo que contarnos acerca de cómo se pasa por la puerta de la vida y se llega al lugar santísimo. Y resulta que lo que hay ahí, en toda la mitad de la puerta que conduce a la vida, mira bien, escucha bien, porque repito, el tabernáculo es Dios enseñándonos el camino al Padre con plastilina, con ayudas visuales. Esto no es filosofía profunda, es cosa clara, sencilla y elemental. Y en la puerta que se llama la vida, que conduce al Padre, en esa puerta hay una mesa atravesada que se llama el altar del incienso. Y era un altar, como todos los elementos del lugar santo, estaban hechos en madera de acacia y recubiertos por completo con oro. Y eso representaba, el oro representa la divinidad y la madera de acacia representa la humanidad. Todo tiene un significado. La madera simboliza la humanidad y el oro simboliza la divinidad. Ese altar de incienso de madera recubierto con oro lo encontramos en el capítulo 30 del libro del Éxodo y vamos a darle un vistazo a cómo era este altar del incienso. Éxodo capítulo 30 y vamos a leer del 1 al 7. Dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa. Versículo 5, harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Versículo 6, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. Ese es el velo, la puerta que se llama la vida. Delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y mire lo que dice el versículo 7, importantísimo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Había que quemar ese incienso, que es un perfume, en las mañanas y en las noches. En las mañanas y en las noches. Ese altar del incienso representa la oración. Es un símbolo de la oración. Y ya con eso Dios nos está diciendo que es necesario mínimo orar en la mañana a primera hora y en la noche. Sencillo, elemental. Ah, no, que eso no importa cuando ora uno. No. Sí importa. Sí importa. Y tú puedes orar todo el día porque la Biblia dice que oremos sin cesar. Y gloria a Dios por aquellos que pueden tener la disciplina de orar sin cesar. Pero Dios manda que al levantarte, al primero que busques sea el Señor. Y que al acostarte no te olvides de agradecerle a Él. Hay un salmo que quiero que leamos, el Salmo 141, versículo 2. Dice el salmista. Bueno, quiero leer desde el 1 y el 2. Dice el salmista, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare.
suba mi oración delante de ti como el incienso. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Hay algo interesante de este incienso que no puedo dejar de decir, y es que este incienso tenía una composición exclusiva. Ven otra vez al capítulo 30, Éxodo capítulo 30, leímos del 1 al 7 y ahora quiero que leamos del 34 al 38, donde está la composición, la mezcla de este incienso, que no es el incienso que se quema por ahí, no, era una composición específica. Y vamos al 34 al 38, dice, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. La oración es algo sagrado para Dios. Es la mejor ofrenda que le puedes dar. Cuando tú piensas, cuando tú crees que trabajando duro en la iglesia, que metiéndote en todos los departamentos, que haciendo de pronto obra social, que ayudando a los niños pobres o dándole comida al hambriento, estás cumpliendo con las demandas que agradan a Dios, yo quiero decirte que te equivocas. Porque la oración es un perfume que llega solamente a Dios. Dime, ¿a quién le beneficia tu oración? Cuando el Señor Jesús enseñaba a orar, dice, cuando ores, no seas como los hipócritas que oran en voz alta para que todos los oigan. Tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. La oración secreta es la única cosa que es santa, completamente pura y completamente consagrada a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la oración pública los demás te ven. Y yo conozco gente que le gusta formar shows cuando oran para que los demás lo vean. El darle comida a los pobres, hasta te pueden sacar en el periódico. Así que de esos actos, la gloria no es exclusiva de Dios. El que tú seas buena gente y andes por ahí ayudando a toda la humanidad, todo eso está bien. Todo eso está bien, pero eso no es exclusivo de Dios, porque la humanidad es bendecida y tú te llevas parte de la gloria. Pero cuando tú te encierras a solas con Dios, eso sí es humillante, porque ahí nadie te va a aplaudir. Nadie te va a aplaudir. Nadie te va a ver. Nadie se va a dar cuenta. No vas a salir en televisión. La oración es el perfume que es 100% exclusivo para Dios. La oración es cuando tu alma se derrama delante de Dios. Cuando tu corazón dice lo que tú no le puedes decir a nadie más. Yo no sé tú, pero si tú eres una persona sana emocionalmente, o si lo quieres ser, tú tienes que aprender a orar. Porque sabes, hay cosas en nuestra alma que no podemos compartir con nadie. Hay cosas en mi alma, algunas muy feas, otras muy tristes, otras muy duras, otras muy vergonzosas. Pero yo tengo en mi corazón cosas tan feas, tan dolorosas, tan humillantes, que si no existiera Dios, ya yo me hubiera muerto con todo eso cargándolo.
yo necesito a un Dios que me escuche a solas. Yo necesito a un Dios donde botar todo lo que tengo, mis temores, mis miedos, mis pecados, mis ansiedades, mis angustias. Y por eso es que la iglesia se está enfermando, porque no ora. Y por eso es que hay tanta gente loca y atormentada. Porque ¿a quién le va a decir? Entonces vas donde un psicólogo. Y el psicólogo te oye y si no te entiende te manda para el psiquiatra. Y el psiquiatra te arregla todo con pastillas. Pero esa puerta conduce a la vida. Esa puerta conduce a la vida. Allí no hay un psicólogo. Allí no hay un pastor. Allí no hay un consejero. En ese tabernáculo santo, a solas con Dios, está la vida. Porque contigo está el manantial de la vida, dice el salmista, y en tu luz veremos la luz. La oración es la cosa más santa, la oración es la cosa más sagrada, la oración es la cosa más poderosa. Sin oración estás muerto, porque la oración es la puerta de la vida. La oración es la puerta de la vida. Si tú sigues aplazando la vida de oración, sigues aplazando la vida. Sigues aplazando la vida. Bendito sea Dios. La oración es única, exclusiva. No sé si puede recordar algunas oraciones en la Biblia que son muy particulares, muy especiales. Por ejemplo, una mujer sirofenicia, cuando Jesús le dijo que no la podía sanar porque Él había venido a sanar solamente a las hijas de Israel y que no era correcto darle el pan de los hijos a los perros, ella oró diciendo: Señor, pero aún los perros se comen las migajas de las mesas de sus amos. La oración es humillante. Por eso es que no nos gusta orar. La oración es mortal para el alma. Por eso es que no nos gusta. En la oración se mueren tantas cosas de nuestra vida que necesitan morir para que yo tenga ¿qué? La vida. En la oración está la vida y no es negociable. No es negociable. Sin oración te mueres, sin oración te secas. Bendito sea Dios. La oración hace que pases por esa cortina, por esa puerta que se llama la vida. Y recuerda los colores de la cortina o de la puerta que se llama la vida, que son los colores del Señor Jesucristo. El lino blanco resplandeciente de su santidad, de su humanidad perfecta. El azul de su deidad. Él es el Hijo de Dios. El rojo de su sangre. Él es nuestro Redentor, el que paga el precio por nuestros pecados. El púrpura de la realeza. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Toda potestad le ha sido dada. Él es el que está sentado en el trono. Él es la puerta por donde tienes que pasar. Ahora, pasando esa puerta, hermanos, estaba algo que simboliza la presencia de Dios. Contaba un rabino que si tú a un judío le preguntas qué es lo más importante en el lugar santísimo, si es un judío ortodoxo que comprende perfectamente bien el concepto del tabernáculo, te va a contestar que lo más importante del lugar santísimo es la presencia de Dios. Y pasando esa puerta encontramos algo que se llama el Arca del Pacto. Vamos a Éxodo capítulo 25. Se llama el Arca del Pacto y se llama también el Arca del Testimonio. Vamos a mirar algunas características de este elemento que había aquí. Éxodo 25 y leemos del versículo 10 al 22. Dice: harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella, 2 anillos al otro lado. Harás varas de madera
vamos al versículo 16. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré. Versículo 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillos. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima sus alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y escucha bien lo que dice el versículo 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están en el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El arca del pacto o del testimonio lucía aproximadamente así como lo podemos ver: madera de acacia recubierta con oro, y la tapa del arca del pacto es la que se llama propiciatorio. A diferencia del resto del mueble, que era de madera cubierta de oro, el propiciatorio y los querubines eran hechos completamente en oro, de una sola pieza, labrados a martillo. Toda la tapa del arca y los 2 querubines que están arriba, todos eran de oro. Ahí no había madera, porque eso simboliza el trono de Dios. Eso simboliza la deidad, la divinidad. Entonces, en ese lugar, le dijo Dios a Moisés: en ese lugar yo me manifestaré a ti. En ese lugar yo te hablaré a ti. El lugar santísimo era un lugar que tenía única y exclusivamente el arca del pacto. No tenía más nada. Porque ese es el lugar donde ya no hay nada, solo Dios. El lugar santísimo es el lugar donde solamente existe la presencia de Dios, donde la presencia de Dios lo llena todo, de tal manera que no hay más nada que ver. Como dijo Isaías, sus faldas llenaban el templo. Es decir, cuando tú estás en la presencia de Dios, tú no puedes percibir más nada. Ni siquiera puedes percibir las cosas que te pueden interesar o que puedes desear. La presencia de Dios lo llena todo. El lugar santísimo muestra la gloria de Dios en su santidad, en su exclusividad, en lo que Él es diferente y apartado de nosotros. Eso simbolizaba el arca del pacto. Ahora, el arca del pacto es, entre otras cosas, el lugar de la presencia de Dios. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Estoy hablando del esquema que Dios dio para que entendiéramos cómo es el cielo, para que entendiéramos a dónde es que Cristo nos quiere llevar. Y en el arca del pacto estaba su presencia, su revelación. Es un lugar de revelación, es un lugar de conocimiento de su voluntad. Escucha, allí es donde ya no hablas tú, sino que habla Dios. Repito, el arca del pacto es el lugar de su presencia, es un lugar de revelación, es un lugar de conocimiento de la voluntad de Dios para tu vida. Es cuando Él te habla y tú escuchas y obedeces. A ver, el Señor Jesús, porque no quiero que nos volvamos místicos con esto, porque el Señor Jesús es la vida y nos ha introducido en el lugar santísimo por su sangre, por su muerte de cruz. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con algunos creyentes? Yo quiero que vengas conmigo a Juan capítulo 5. ¿Qué sucede? ¿Por qué hay gente que no llega,
que no alcanza esa estatura, que no alcanza esa dimensión, que no alcanza ese nivel de comunión con Dios, que no llega a ese punto de revelación, de conocer a Dios y de entender su voluntad, sino que lucha acá afuera, lucha allá en el atrio para que Dios haga lo que Él quiere. ¿Por qué? Bueno, Jesús percibió eso en muchos judíos. Y quiero que vengas conmigo a Juan capítulo 5, versículo 39. Dice Jesús a los judíos. Están envueltos en una discusión tremenda los judíos fanáticos, religiosos, hipócritas y fariseos. Están discutiendo con Jesús y ellos conocen toda la Biblia. Ellos conocen toda la Torá. Y mira lo que Jesús le dice en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengan vida. Hay gente que le gusta estudiar la palabra de Dios por el solo hecho de aprender, por el solo hecho de tener argumentos para discutir y corchar a todo el mundo. Jesús les está diciendo, ustedes están bien. Ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en las Escrituras está la vida eterna. Eso está bien, pero en las Escrituras no está la vida eterna. Él dice, en las Escrituras dan testimonio de mí. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? En las Escrituras están las instrucciones, lo que hay que hacer para la vida eterna. Dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas está la vida eterna. O sea, que las escudriñan con pasión, que las escudriñan con fuerza, con profundidad. Pero ellos creen que ahí está la vida eterna. Y no está. ¿Cómo así? No está. Ya están diciendo herejías también en la piedra angular. ¿Cuántas personas no conocen la Biblia y están muertos en sus delitos y pecados? Dice, ellas dan testimonio de mí. Escucha. Lo que hace la Biblia es dar testimonio de Jesucristo. Lo que hace la Biblia es dar testimonio de Jesucristo. Es decirte Él. Ves a Él. La Biblia te dice, ves a Cristo. La Biblia te dice, ese es el camino. La Biblia te dice, en Él está la verdad. La Biblia te dice, en Él está la vida. Pero ¿qué dice Jesús a los judíos? No quieren venir a mí para que tengan vida. Y esa es la cruel historia. Nos gusta estudiar, pero no nos gusta orar. Estamos enseñando clase de lo que sea, de Jeremías, de Ezequiel, de lo que sea. Llegamos al último versículo y yo digo, vamos a orar. Y todo el mundo voltea a recoger sus libros. Y yo dije, vamos a orar. Acabamos de decir cuál es el camino, la verdad y la vida. Vamos a buscarlo. Ah, no. Eso es como yo te digo, dame la dirección de tu casa. ¿Para qué? Pues para tenerla ahí en la agenda. Porque para allá no voy. Entonces, ¿para qué la pides? ¿Para qué pides la dirección? Pues para yo saber dónde tú vives. Por si acaso alguien me pregunta, ay, ¿dónde vive Juanita? Yo sé. De pronto me pongo a trabajar por allá descifrando un directorio o hago cualquier otra cosa, pero nunca voy a ir a tu casa, aunque me sé de memoria tu dirección. Pero no te voy a visitar, por favor. ¿Estamos entendiendo o no estamos entendiendo? Eso es lo que hacemos con la Biblia. Eso es lo que hacemos con la palabra de Dios. Y después salimos allá a discutir. Para ver tú qué eres, calvinista o arminianista. No, porque tú no sé qué, porque tú eres del diablo, porque tú eres de no sé qué, porque tú eres no sé cuándo, porque yo soy de Cristo, porque yo estudio en la piedra angular, porque tú estudiaste allá, porque tú no crees en esto, porque tú no sé cuánto. Oye, muéstrame tu vida de oración para ver si es que has aprendido algo. ¿Dónde está tu altar? Ajá, ¿oraste esta mañana, sí o no? No, entonces en vano estudias.
Y sabe que no dan en vano. Porque todo lo que uno sabe en esta vida se va a convertir en un argumento en nuestra contra. Entre más Biblia conozcas, más culpable eres. Y estamos, hermanos, en una guerra de mensajes. Te mando un mensaje. Es importante orar, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces voy a mandarte 10 mensajes de la oración. Mira lo que dice este pastor acerca de la oración. Y no has orado. Mira qué tremendo. Un video acerca de la oración. Hermano, si la oración no es un video. Sigue escuchando videos de la oración. El diablo que tienes adentro te está engañando. Porque tú llegas a creer que si te ves 10 videos de la oración, ya oraste. No, no has orado, estás engañado. Muerto y engañado. Porque no solamente no oras, sino que crees que es lo mismo ver un video de la oración que orar. Una persona no puede encerrarse en un cuarto con Dios y salir igualito. No, hermano, eso no se puede. Uno sabe quién no pasa por ahí. Para nada. Y más el Zoom. Yo sí oro, me conecto. Todas las reuniones del Zoom me conecto. No, hermano, si la oración no pasa por el Wi-Fi. No, la oración no pasa. Lo único que estás es gastando luz. El recibo de la luz es lo único. Energía. Pero tu alma sigue muerta, seca, porque no ora. No ora, hermano. Así que deja de creer que porque te conectas a las 8 a la oración, tú oras. No, no, no. Una cosa es la conexión de la plataforma de Zoom y otra cosa es la conexión con Dios. Otra cosa es entrar por esa puerta al lugar santísimo. Otra cosa es lo que Dios está viendo en tu vida. Esas son dos cosas. Hay gente que hasta se duerme. Está conectado y dormido. Mire, mejor tómese un café y no se conecte. Y enciérrese en el baño y dile, Señor, enséñame a orar. Pero no siga engañándose, porque usted no ora, se va a morir, aunque esté conectado, hermano, aunque aparezca en línea, hermano. ¿Usted cree que Dios mira el listado del Zoom? Hermano, ni yo lo miro. A Dios no le importa esto. ¿Cuántos conectados hay en la oración? ¿Cuántos conectados hay en el devocional de los jóvenes? Dice, ¿cuántos conectados? Buenos días. No contesta nadie. Y si no le creo yo que puedo ser engañada, que puedo estar engañada, menos Dios. A Él nadie lo engaña. Es el lugar de su presencia, es el lugar del conocimiento verdadero de Dios. Tú te puedes aprender todos los versículos de la Biblia, pero hasta que tú no vayas a su presencia, no lo vas a conocer. Tú tienes que hacer lo que Él dice. Claro, Jesús es tan claro. Tienes que abrir la puerta de tu cuarto y si duermes con alguien, entonces tiene que ser la del baño, hermano. Ay, que yo no puedo orar porque es que mi esposo siempre está ahí roncando, mi esposa siempre está ahí. Hermano, cuando uno va al baño va solo por lo general. Y si los baños son pequeñitos como el de mi casa y nada más cabe una persona. Y si no, haga como la de la película, vuélvasela a ver, la película de el cuarto de guerra. La señora no tenía dónde orar, se le estaba desbaratando el matrimonio. El marido perfecto para uno dejarlo. O sea, que ese es el hombre perfecto. A mí, yo digo, tengo que aprender a aconsejar a las mujeres, porque a mí, viene una mujer, me dice que el marido es así, yo le digo, pero tú cómo no te has ido. Pero bueno, se encontró con otra señora consejera. Y eso no es que, que entré en un sentir que me dio, no me dio nada. Cogió el closet, sacó todos los zapatos sucios y malolientes, tiró el closet y se encerró en el closet. Así es como se ora, hermano. No, deje la bobada, hermano. Deje la bobada.
Enciérrese en el closet y no me diga que es que mi abuelita, que es que mi tío. No, hermano, ore de verdad, con el corazón y diga de verdad. No arme show, hermano. Porque Dios aborrece la hipocresía, aborrece la religiosidad falsa. Y si usted no sabe orar, pues enciérrese en el closet, en el baño, hermano, métanse en una gaveta, donde sea, y dígale: Señor, aquí estoy, yo no sé orar, yo no sé orar, yo ni siquiera te conozco. Yo tenía 7 años y me encerré en el baño porque me obligaban a rezarme el rosario y una cantidad de cosas. Yo decía: ¿pero por qué? Yo tenía 7 años, ¿pero por qué? ¿Cuál rosario? ¿Pero cuál virgen? ¿Cuáles misterios dolorosos? ¿Pero cuál San Pancracio? Pero yo no conozco a nadie. Y recuerdo que en el baño de donde yo me encerré había un San Antonio con una vela quemada. Yo miraba así el muñeco y yo decía: pero 7 años tenía yo. Y yo dije: no, a mí sí no me vienen con cuenta. Yo cerré la puerta y me puse de rodillas y dije: si tú existes, yo te quiero conocer. Porque yo no creo en nada de esto. Yo te quiero conocer, si tú eres verdadero. Si hay un Dios allá en el cielo, yo quiero saber la verdad. 7 años tenía y te reto a que lo hagas. Y que dejes la bobada. Ay, que Dios no existe, que Dios sí existe, que dijo fulano, que no sé qué. Hermano, eso no es así. Si yo te digo que hay un árbol en la esquina, ¿para qué nos vamos a poner a discutir sobre si hay o no hay? Oye, ve a la esquina y comprueba si hay o no hay. Eso es lo que tienes que hacer. Ay, que a mí no me gustan los pastores, son ladrones, ¿sí? Yo no, aquí a nadie le he robado. Sí los he insultado a todos, pero a ninguno los he robado. Les he robado la paz, sí, pero yo no les he quedado con nada de nadie. Pero sí, la mayoría son ladrones, sí. Mentirosos, todos son mentirosos. Bandidos, un pocotón. Tramposos, también. Avaros, también. Sí, todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Y yo por eso no me congrego, porque es que hay gente hipócrita. ¿Y quién te ha invitado a que me veas la cara a mí? Si hay gente que se sienta ahí y me empieza a mirar maluco. Yo digo: oye, pero si vienes a mirarme la cara te mando una foto. No. Si tú quieres conocer a Dios, vete para el baño, vete para el closet, te pones de rodillas y le preguntas a Dios, que Él te va a contestar. Mira lo que te estoy diciendo, que te va a contestar. Te va a contestar. Te va a responder. Porque eso es lo que Él dijo: me buscarán. Pero cuando me busquen de todo corazón, cuando tu búsqueda sea verdadera, cuando dejen el show así de: ay, yo te busco, ay, me estoy muriendo. Mentira. Búscalo de verdad, cuando nadie te ve. Él te tiene el ojo puesto cuando nadie te ve, porque ese es tu yo real. Lo demás es religión. Y en la medida en que tu yo real se conecta con Dios, en esa medida tu yo falso va desapareciendo, porque ya no te importa. Ya no te importa quedar bien. Ya no te importa. Yo no estoy tratando de ser lo que no soy. ¿Sabe por qué? Porque ya no me importa. Porque si el que de verdad sabe cómo soy me acepta, ¿por qué me va a importar que los demás me acepten? Yo quiero gente real. Dios quiere gente real. Dios quiere gente de verdad. El lugar de su presencia es un lugar de verdad, de sinceridad. Es un lugar de adoración, hermano. Es un lugar de intimidad. Es un lugar de sanidad. Es un lugar de liberación. En ese lugar está la vida, hermano. Y la vida es Dios. En ese lugar está la vida. Y hay algo más, hermano, que es un lugar de victoria. Allí se ganan las batallas. En ese lugar se ganan las batallas. ¿Sabe lo que me gusta de la película que les estaba diciendo? Que allí fue donde el diablo intentó derrotarlo, en el Getsemaní, doblegarlo. Y que él por un momento dijera: no tengo por qué cargar con los pecados que yo no he cometido. Que él por un momento dijera: yo mejor me regreso para la casa de mi padre porque tengo que estar aquí. Que él por un momento dijera:
no tengo que sufrir esto, yo no me lo merezco. Que Él por un momento pensara en lo que nosotros pensamos las 24 horas del día, en yo, en mi bienestar, en mi salud, en mi prosperidad, en mis derechos. Solamente un instante de yo y hubiera caído. Pero en ese lugar, Él obtuvo la victoria. ¿Y qué me gusta de la película? Que Él se levanta y pisa la serpiente. Allí Él ganó, cuando Él se entrega. Y allí es cuando nosotros ganamos, cuando nos entregamos, cuando rendimos lo que ya usted sabe que es lo que Dios le está pidiendo. Y cuando uno rinde eso, cuando uno entrega eso, uno le pisa la cabeza a Satanás. Y va rumbo a la cruz, que es el camino de la gloria, que es el camino de Jesús, que es el camino de la salvación, que es el único camino que nos conduce a Dios. Es un lugar de victoria. En ese lugar el enemigo no te alcanza. Es por eso que el enemigo está muy interesado en que nunca llegues allá. El enemigo quiere que tú estés ocupado. Y si tu conciencia se queda tranquila cuando la ocupación es santa, como servir en la iglesia, como cantar, como estar allá en la puerta, cuidar los bebés, enseñar a los niños, todo eso está bien. Pero en todas esas partes el enemigo te puede alcanzar. Solamente hay una parte donde el enemigo no puede contigo. Y es en el lugar santísimo. Es frente al arca del pacto, es frente a su presencia. Allí eres invencible. Allí derribas a todos tus enemigos. A todos tus enemigos. Ese es el lugar de la victoria. Sabes que la victoria consiste en llegar allá. La victoria de todo. Haz una lista de todos tus enemigos, de todas tus debilidades, de todas tus miserias, de todas tus desgracias, de todos tus problemas. Haz una lista larga de todo lo que funciona en contra tuya. En ese lugar está la victoria sobre todo eso que está en tu lista. Ahí está la victoria. Si no has ganado, es porque no has ido. Y quiero decirte algo, bueno, algo que ya tú sabes. Cuando Jesús murió, vamos a Mateo 27. Cuando Jesús murió en Mateo 27, del versículo 50, vamos a leer Mateo 27, 50 al 52, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, ahí murió. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. La muerte de Jesús abrió el velo de arriba abajo. Y dice la Escritura que todos los que están en Cristo, escucha, por eso es que Cristo es el camino, la verdad y la vida, es la entrada al lugar santísimo. Ven conmigo a Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Tú sabes que cuando Jesús estaba en la cruz, ya muerto, para comprobar que estuviese muerto, una lanza atravesó su cuerpo y ahí salió toda su sangre, salió de su cuerpo. La sangre brotó de su cuerpo porque una lanza lo traspasó. Yo quiero decirte que ese cuerpo traspasado es el velo rasgado por donde entramos directamente
a la presencia de Dios, al lugar santísimo, al lugar de su morada. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, con la certeza de que su sangre y su sacrificio son suficientes para limpiar nuestra vida de toda maldad y presentarnos en santidad delante de Dios. Dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. En Cristo Jesús hay perdón de pecados. En Cristo Jesús está la purificación de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro corazón. En Cristo Jesús tenemos entrada. En Cristo Jesús tenemos cobertura. Tenemos vestidura de justicia. Nos ha vestido con vestidura de salvación. Pero quiero decirte algo también, que el lugar de su presencia o el lugar santísimo también es un lugar de juicio. El arca del pacto no era cosa que alguien pudiera tomar irreverentemente. No era cosa con la que alguien pudiese jugar. Ven conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 6, versículos 19 y 20. Primero de Samuel 6, versículos 19 y 20. Dice, entonces Dios hizo morir, oye bien, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semés, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semés, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? No podemos jugar con la presencia de Dios. No podemos jugar con la presencia de Dios. Tenemos que aprender a reverenciar la presencia de Dios, porque ese Dios es un Dios santo. Es un Dios santo. Hermanos, y quiero decirte que esa arca del pacto, a donde nosotros entramos a través de la oración, gracias a la obra del Señor Jesucristo, es tan real que al final de los tiempos se va a abrir el cielo y se va a mostrar. Ven conmigo a Apocalipsis capítulo 11 y leemos el versículo 19. Dice la palabra del Señor, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y aquí ya no están hablando del tabernáculo, sino del verdadero. El tabernáculo era la maqueta. Ahora están hablando de lo real, lo verdadero. El que está allá arriba. Un día se va a abrir el cielo. Mira lo que dice, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y eso que está sucediendo ahí es un juicio sobre la humanidad. Porque de esa arca del pacto también viene el juicio de parte de Dios. Por eso Dios no solamente tiene que ser adorado, no solamente tiene que ser proclamado, no solamente tiene que ser obedecido, no solamente tiene que ser santificado, sino que también debe ser temido. También debe ser temido. ¿Qué significa pacto? ¿Qué significa pacto? Porque se llama el arca del pacto. Y quiero que vengas conmigo, porque esto es supremamente importante. Si tú nunca has estado en la presencia de Dios, quiero decirte que la única forma para entrar en la presencia de Dios es a través de un pacto.
Mateo capítulo 26, versículo 28. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto es mi sangre del nuevo pacto. El arca del pacto se llama el arca del pacto porque la única forma de que nosotros podamos estar delante de la presencia de Dios sin que nos caiga un juicio es a través de un pacto. Pero oye bien, no de un pacto contigo, sino de un pacto con su Hijo Jesucristo. El pacto no es contigo. El pacto eterno fue hecho entre el Padre y el Hijo. Y el sello de ese pacto es la sangre del Señor Jesucristo. Si el pacto dependiera de ti o de mí, no sirviera, no funcionara, no fuera confiable. Pero el pacto eterno es inviolable porque fue hecho entre el Padre y el Hijo y fue sellado con la sangre de su propio Hijo. Así que podemos entrar al lugar santísimo solo a través de Jesucristo. Nada de lo que tú hagas sirve. Así que puedes seguir ayudando a los pobres, puedes seguir dándole de comer a los hambrientos, todo eso tiene recompensa. Pero nada de eso te permite la entrada al trono de Dios. Nada de eso te permite la entrada a ese arca. Nada de eso, porque el Dios que está ahí es santo. Y cualquier persona que entre sin estar revestido del Señor Jesucristo, muere instantáneamente delante de su presencia. Por eso el gran último juicio, el final y la destrucción total de toda la maldad será cuando Él abra su cielo y el arca del pacto sea vista, y entonces la gente correrá y se tratarán de esconder debajo de las montañas, y dice que le hablarán a las rocas y a las piedras y le dirán: rocas, caigan sobre nosotros y líbrennos de la ira del Cordero que está sentado en el trono. Nosotros podemos estar delante de ese trono, no porque seamos mejores, porque hay algo extraño en la forma como Dios selecciona y llama. Y dice la Escritura que de lo vil y lo menospreciable es que Dios escoge, para que nadie se jacte en su presencia. Por eso es que Dios llama a los pecadores. Por eso es que las prostitutas y los publicanos van delante a la presencia de Dios. Van de primero, dijo Jesús.